Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Un placer estar con ustedes compartiendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en esta tarde. Así es, gracias por la asistencia, gracias por darse el tiempo de reflexionar desde la palabra de Dios sobre estas cuestiones muy interesantes y muy importantes desde nuestra fe. Así que pues agradezco la invitación aquí a los misioneros de la Santísima Trinidad y a la hermana Verónica que me hizo el favor de invitarme a compartir esta temática. Pues bien, vamos a darle inicio a la segunda parte, a esta segunda parte de nuestro estudio. Y para ello, pues ya saben, vamos a retomarlo donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos compartiendo la experiencia de Job, ¿no? Estábamos partiendo desde la experiencia de Job, porque el libro de Job es el que nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a encaminar a responder a esta pregunta que siempre ha estado en el corazón de muchos, siempre ha pasado esta pregunta cuando nos hemos inquietado hemos o nos hemos encontrado en alguna situación pues penosa, difícil y sale la pregunta, ¿verdad? ¿Y Dios dónde está? Bien, la vez pasada, la vez pasada estábamos compartiendo la experiencia que narra el libro de Job acerca de cómo tuvo experiencias muy dolorosas, muy dolorosas. Vinieron unos enemigos, dice el texto, los sabeos, los caldeos, vino fuego del cielo, una gran sequía, quemó todo, vino un gran huracán, destruyó y mató a su familia. Y finalmente Job, lo escuchábamos, Job se mantuvo ecuánime, Job se mantuvo íntegro. El narrador declara que se mantuvo íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal y una persona buena. Y la conclusión teológica a la que habíamos llegado es esta, que a la gente buena le pasan desgracias, ¿verdad? A la gente buena le pasan desgracias y todo el mundo nos fuimos de espaldas. ¿Cómo? Pues sí, Job siendo bueno, amable, generoso, Dios mismo califica a Job. Has visto a mi siervo Job como es bueno, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo le fue muy mal. Estas son experiencias y también veíamos que los males tienen nombre y apellido. Decíamos que son los sabeos. Era un mal moral porque depende de la voluntad de nosotros hacer el daño. Y había un mal natural, una sequía, un incendio forestal, un huracán, un tornado, una tormenta, un deslave, un terremoto. Son males naturales. Y Job los supo asumir desde su opción. Él ha optado ser buena persona a pesar de las desgracias. Es lo que decíamos la vez pasada sobre la opción fundamental. Pero no acaba ahí. La siguiente escena habla de que nuevamente vamos a retomar el texto en Job capítulo 2 versículo 1 al 7. Retomemos esta nueva visión porque Job está triste, está lastimado, perdió a su familia, perdió su patrimonio, pero vean cómo el narrador va contando, pues, una situación bastante difícil. Veamos lo que dice el capítulo 2 1 al 7, que es el cuarto cuadro teológico, que dice, el día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán, que ya habíamos comentado, esta figura literaria. Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún persevera en su entereza, y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. Respondió el Satán a Yahvé, piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice a la cara. Y Yahvé dijo al Satán, ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Muy bien. Este cuarto cuadro teológico es lo que llamamos en teología bíblica la segunda apuesta de Satán.
Es decir, fíjense, pero aquí métanse a la teología. Muchas veces interpretamos mal la Biblia porque pensamos que así como está escrito suceden las cosas. No, no, no. Métanse a la experiencia de Dios. Es decir, el tema es muy delicado. Job ha perdido todo. Ahora se agrava la situación porque Dios presume a Job. ¿Ya viste a Job cómo se mantiene íntegro a pesar de las desgracias? Y aquí viene la figura del Satán. Oye, bueno, pues sí, porque son daños colaterales. Es decir, perdió sus bienes, perdió su familia, pero piel por piel. Es decir, a ver, mándale una enfermedad. Así como diciendo, a ver, ¿qué tal si se enferma gravemente? A ver si se mantiene íntegro en su fe. Esa es la apuesta, la segunda apuesta, piel por piel. A ver, si se lastimara físicamente, ¿hará que uno deje de ser bueno? El que yo me enferme gravemente va a provocar que pierda mi fe. Eso es lo más interesante. Y piel por piel, o sea, que se enferme. Igual se enferma de COVID y a ver si se mantiene íntegro, ¿verdad? Esa es la segunda, es lo que le llamamos la segunda apuesta de Satán. Veamos en qué pasó. Este es el cuarto cuadro. El cuarto cuadro es un reto. Las personas somos buenas íntegramente por una opción o somos buenas porque nos conviene. Esa es la pregunta. ¿Tú eres buena porque quieres ser buena persona o porque te conviene? O sea, es una religión, decíamos la vez pasada, una religión de compra y venta. Eres una persona que solo cuando te va bien das gracias a Dios y cuando te va mal mandas muy lejos a Dios, a la iglesia y toda tu fe, porque eso es lo que se está discutiendo. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento cristiano es así? Mientras me vaya bien, agradezco a Dios, pero el día que me vaya mal, me voy con los aleluyos, me voy con, no sé, con algún grupo por ahí raro, porque Dios no me respondió. Eso es lo que está en juego. Si tu bondad, si tu bien es correcto, perfecto, o es solamente un engaño, conveniencia. Veamos en qué acaba la historia, veamos qué le pasa a Job, veamos el versículo, el quinto cuadro del 8, capítulo 2, versículo del 8 al 13, veamos qué dice. Dice el texto, dice, Job tomó una tejoleta para rascarse y fue a sentarse entre la basura. Entonces su mujer le dijo, ¿todavía perseveras en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no aceptaremos el mal? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Tres amigos de Job se enteraron de todos estos males que le habían sobrevenido y vinieron cada uno de su país, Elifaz de Temán, Bildad de Shuach y Sofar de Namat, y juntos decidieron ir a condolerse y consolarle. Desde lejos alzaron sus ojos y no le reconocieron. Entonces rompieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y se echaron polvo sobre su cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a él durante 7 días y 7 noches, y ninguno le dijo una palabra porque veían que el dolor era muy grande. Bueno, fíjense, este quinto cuadro es que cayó gravemente enfermo. Hoy los críticos han descubierto que probablemente se trata de viruela, se está rascando desde la cabeza hasta los pies. No es lepra, como todo mundo sugiere, todo mundo sospecha que es lepra. Si fuera lepra, se hubiera muerto Job. La lepra era una enfermedad mortal. Te morías, no había nada. Aquí más o menos se habla de viruela, que tiene mucha comezón, tiene una comezón que lo invita a irse a sentarse en la basura porque se llenó de granos, es lo que da a entender el texto, y bueno, se alejó de la familia. ¿Y qué creen que nos dice el libro? Pues esto, la humanidad. Somos humanos y padecemos enfermedades. El que padezca alguna enfermedad hará que deje de ser buena persona.
¿Ven? Ahí está la catequesis. Porque me enfermo, dejo de ser buena persona, entonces me enojo, echo maldiciones, me enojo con la creación, con el creador, con Dios, porque me enfermé. No, Job asume, Job asume su humanidad. Soy humano, me enfermé gravemente, pero por eso es razón para dejar de ser buena persona, de dejar de creer en todo lo que he creído, en toda mi formación, pues finalmente tenemos una respuesta clara. Nos van a pasar cosas muy delicadas, pero lo que no está en juego es nuestra bondad. Debemos continuar creyendo, apostando por la bondad, por el bien mayor, a pesar de nuestra delicada humanidad. Hasta aquí todo queda claro, pero no, espérense, falta un detallito. Llegan tres amigos, son tres teólogos de las grandes escuelas de sabiduría. Dice que llegaron tres grandes amigos, uno de Temán, uno de Shoaf y uno de Namat. Eran las tres grandes escuelas de sabiduría orientales de la época. O sea, eran las tres grandes universidades de sabios. Y vienen tres amigos de tres universidades, pensemos así, para consolarle. Pero dice el texto que cuando lo vieron, ya no lo reconocían. Estaba tan deteriorada su personalidad, su persona, que se sentaron con él a llorar, a lamentarse y que mejor se quedaron callados porque su dolor era muy grande. Y se cierra el cuadro, se cierra el telón hasta aquí. Pues muy bien, miren, a grosso modo, porque digo, aquí nada más, yo aquí les invitaría a que ustedes hagan una lectura personal del libro, hagan una lectura. Yo aquí les doy las pistas de interpretación, digo, por el tiempo. La primer propuesta de los amigos, miren, si uno lee la propuesta de Elifaz, Elifaz le propone a Job que Dios lo está probando. Dice, oye Job, Dios te está probando, Dios prueba a la gente. Pero Job se molesta y dice, no, no es posible que Dios me ponga a prueba de esta manera. ¿Por qué habría de probar a su amigo? Yo soy recto, íntegro, justo. ¿Por qué habría de probarme? Y entonces Job rechaza la teoría de que Dios nos ponga a prueba. Curiosamente, yo aquí les invito que lean el texto de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, donde el autor retoma la tesis de Job y nos va a decir que Dios nunca nos va a probar, Dios nunca pone a prueba a nadie. Y esto porque Job lo va a decir. No es, Dios nunca pone a prueba. ¿Qué gana comprobarte? Aquí les invito a que lean el debate que Job le responde a Elifaz. ¿Por qué tenía que probarte Dios si es bueno? ¿Qué saca comprobar al bueno? Y Job le va a responder que ponga a prueba a los malvados, que ponga a prueba a los políticos corruptos, a todos por igual, a todos. Que los ponga a prueba a ellos, que roban, que lastiman. Pero ¿por qué habría que probar a mí si él me declaró justo? Y bueno, ahí está el debate. Entonces Job elimina la tesis de que Dios te ponga a prueba. Luego en el capítulo 8 viene el otro amigo que es Bildad. Bildad va a decir algo muy fuerte, le va a decir, oye, ¿sabes por qué murió tu familia tan cruelmente? ¿Sabes por qué mataron a tus hijos tan feo? Porque Dios los castigó, tus hijos eran malos, tus hijos eran perversos y Dios castiga. Entonces Job se molesta con Bildad y le dice, oye, precisamente porque sé que Dios es justo, ¿por qué me castigaría a mí, a mis hijos? Si soy un hombre prudente, religioso, amo a Dios, me porto bien. Y entonces nuevamente Job le dice a Bildad, oye, si Dios castiga, que castiga a los malos, que castiga a la gente malandra, a los perversos, que dice tranquilamente llegan a su casa a dormir, mientras que los justos están preocupados de que les pase algo. Y bueno, es el debate de que Job rechaza tajantemente que Dios castigue, que lo que le está pasando no es castigo. Él dice, no, ¿por qué Dios me habría de castigar? Precisamente invocando su justicia, no es lógico que a mí, que me declara justo e inocente, permita que me pasen estas cosas.
Y entonces Job destruye, rechaza tajantemente la teoría de que Dios te castigue, y peor, con una enfermedad. Y luego viene el tercer amigo, Job 11.1, en Job 11.1 y siguientes. Ahora viene Sofar, que le dice, mira, Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Si quiere que te mande una diabetes, te la va a mandar. Si Dios quiere que te ponchen una llanta, va a querer que te ponchen la llanta. Sofar dice que Dios hace lo que quiere y que como nadie conoce la voluntad de Dios, pues confórmate. O sea, cállate, Job, y no le importa a Dios si eres bueno o eres malo. Dice, si a Dios se le antoja lastimar a un justo, ¿a ti qué te importa? Si a Dios se le antoja lastimar a un malvado, ¿a ti qué te importa? Nadie conoce el pensamiento de Dios. Obviamente Job lo regaña muy feo a Sofar y le dice, oye, ese no es el Dios que se ha revelado. ¿Por qué Dios permite que el malvado le vaya bien? Entonces dice Job, entonces, ¿qué caso tendría que Dios me declare justo e inocente, bueno, si no hay ningún beneficio? O sea, pues entonces hagamos el mal también. Es decir, es la forma de que no es lógica la teoría de Sofar de que Dios haga lo que quiera. No, debe haber una justicia, debe haber un orden y debe haber un deseo de Dios en función del bien. Y nuevamente Job tira la teoría de que Dios permita todo, ¿no? Que es la voluntad de Dios, es la voluntad, Dios así lo quiso. Y Job va a decir, no, Dios no es tan impertinente lastimando la vida de nadie, y menos de la gente bondadosa, menos la gente justa, buena. No puede Dios permitir eso. Y entonces le tira la teoría a Sofar. Y luego de repente viene un personaje extraño, porque se ve que la tensión teológica es fuerte en el libro. Aparece de repente un tal Elihu. Este Elihu es del capítulo 32 al 37 de Job. Y si ustedes leen Elihu, es un muchachito. Dice que es un jovencito que no ha hablado porque esperaba que los ancianos, los maduros, hablen y que los adultos con su experiencia den respuesta a Job. Y dice, pero como nadie habla bien, como nadie tiene la razón, ahora yo voy a hablar. Y se la pasa puro hablar, hablar, hablar de cosas bien chistosas, sin sentido. Es la pura verborrea del hijo, como cualquier muchachito que se avienta un debate teológico. Y Job lo que le dice, mira, mejor cállate. Ante el dolor, tú no sabes nada. El silencio es mejor ante el dolor. Lo mejor es callarse y ponernos en manos de Dios en oración. Y Job finalmente, algo que va a decir Job en contra del hijo es que el dolor es aprendizaje, de algo aprendemos. Eso sí, voy a aprender algo, pero no porque Dios lo permita, no porque Dios me castigue, no porque sea una prueba de Dios, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque es algo inherente a mí. Estoy padeciendo por mi propia humanidad. Y Job va a decirle a Elijú, a este muchachito bastante intransigente, de que tenemos que aprender de estas cosas de la vida. Es aprendizaje, sin duda alguna. Esto lo veremos en la cruz del Señor. La cruz es un aprendizaje. Fue un dolor muy duro, la crucifixión de nuestro Señor, y sin duda alguna Pablo lo entendió muy bien. Veamos al crucificado y qué enseñanza nos da. Y entonces termina el ciclo, vean, termina el ciclo de los amigos de Job. Y finalmente lo que me interesa es, ¿qué dice Dios? Dios le va a hablar a Job, ¿sabían? Dios le va a hablar a Job. Abran su Biblia en el capítulo 38 de Job, porque Dios le va a hablar, pero escuchen cómo habla Dios en este texto. Es la revelación de nuestro Señor. Vamos a comentar lo que pasó aquí. Es algo muy curioso. Todo mundo nos vamos de espaldas con la respuesta de Dios, porque tú esperas que Dios diga, oye, Job, perdóname, mira, me pasé contigo, fíjate que quería ponerte a prueba. No, no, no. Vean cómo Dios está molesto con Job. Y es cuando todos nos preguntamos, Señor, ¿por qué estás enojado con Job si está padeciendo, si tiene un dolor, tiene una enfermedad? ¿Por qué?
Escuchen la respuesta de Dios y aquí entra la teología. Tenemos que hacer exégesis de por qué Dios responde a esto. El capítulo 38 de Job dice así, Yahvé respondió a Job. Fíjense ya, Dios le responde. Eso quería Job. Háblame, Señor, contéstame. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no haces nada por mí, que soy tu amigo, tu justo? Pues Dios le va a hablar, pero escuchen cómo le responde. Yahvé respondió a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Ciñe tus lomos como un valiente. Voy a interrogarte y tú me vas a instruir. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Indícalo si sabes la verdad. ¿Quién puso las medidas de la tierra? ¿Lo sabes? ¿Quién tiró el cordel sobre ella para medirla? ¿Sabes sobre qué está firmada la tierra? ¿Quién asentó su piedra angular? Entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios. ¿Tú sabes quién encerró el mar con doble puerta cuando del seno materno salía borbotando? Cuando le puse una nube por vestido y del nubarrón hice sus pañales, cuando le puse sus linderos y coloqué puertas y cerrojos al mar, llegarás hasta aquí, no más allá, le dije al mar. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Has asignado a la aurora su lugar para que agarre a la tierra por los bordes y de ella sacuda a los malvados? Ella se trueca en arcilla de sello, se tiñe lo mismo que un vestido. Se quita entonces su luz a los malvados y queda roto el brazo que se alzaba. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has circulado en el fondo del océano? ¿Conoces las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de la sombra? Etcétera, etcétera. ¿Qué creen? Si continuamos leyendo, Dios está retando a Job a que le responda. A ver, Job, vete callando. Y todo el mundo se espanta porque dice, Señor, Job está en terapia intensiva. Pues Dios, ¿qué le dice a Job? Job, te falta algo que has perdido. Y esa es nuestra respuesta ante el dolor, ante la crisis, ante la enfermedad, ante la desgracia. Esa es la respuesta. Dios está respondiendo desde la creación. Dios se está presentando como creador. Job, ¿tú hiciste la tierra? No. ¿Tú hiciste el mar? No. ¿Tú pusiste los bosques? No. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Job, tú eres una criatura. Tú eres parte de esta creación. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios para exigir de esa manera. Eres una criatura. Y además, Job no ha orado. Terminó siendo soberbio. Sálvame, cúrame, escúchame. Mira, si no me haces el milagrito, me voy con los aleluyos, me voy con los testigos de Jehová. Si no me haces caso, a veces hasta amenazamos a Dios. Es ridículo. Esa es una ridiculez que yo he escuchado en muchos hermanos católicos. Discúlpenme. Queremos el milagrito. Señor, mañana hazme güerito. Pues no, somos soberbios. Y por eso vean la respuesta de Dios. Job, eres criatura. Yo te hice, yo te formé. Tú no eres Dios. ¿Y qué crees, Job? Vas a padecer según tu ser criatural. Tu ser criatural. Estamos sujetos a nuestra creaturalidad, estamos limitados, no somos dioses, no somos de plástico, no somos madera, somos personas sujetas a nuestra caducidad. Soy criatura. Y por eso Job va entendiendo, oh Señor, se me olvidó eso, se me olvidó lo más elemental,
que padezco porque soy criatura. Fíjense, no está en juego tu bondad, tú sigues siendo buena persona, pero eso no quita tu humanidad, eso no quita tu criaturalidad, ¿sí? Muchas veces nos cuesta entender esto, de que somos personas caducas, somos polvo y al polvo volveremos. Pensamos que porque, pensamos que porque vamos a misa, comulgamos, nos bautizamos, somos Avengers o somos Superman, que no nos va a pasar nada. Pues no. Acuérdense un dicho teológico, gratia non supera natura. La gracia no altera nuestra naturaleza humana. Así que tomes botellas de agua bendita de San Ignacio de Loyola, pues si tienes COVID, seguirías con COVID y mejor tómate un paracetamol y el antiviral para que se te quite ese bicho. O sea, seamos críticos. Dios lo que quiere es que te cuides y asumas tu criaturalidad. Me voy a atender, me voy a cuidar porque, Señor, me enfermé. Y no está en juego tu bondad, tú sigues siendo buena persona, tú sigues amando, tú sigues perdonando, tú sigues creciendo. No porque te enfermes vas a perder la belleza del amor, de la paz, de la caridad, de la justicia. Eso está aprendiendo Job, porque Job al final termina siendo muy soberbio, exigiéndole a Dios, si tú me quieres, Señor, sálvame, si tú me quieres, Señor, quítame esta enfermedad, si tú me quieres, no, espérate, Job, eres criatura y estás padeciendo lo que le pasa a cualquier ser humano. Soy personita, caduca, finita, y me pasan cosas tristes, pero no por eso pierdo mi bondad. Es lo que dijimos la vez pasada. Qué ironía de la vida. Los grandes maestros del dolor se forjaron en los campos de concentración donde vieron cadáveres, muerte, podredumbre, desgracias. Y qué interesante es el ser humano, que ahí se formaron los grandes maestros de espiritualidad en medio de los campos de concentración. Decíamos Víctor Frank, Edith Stein, Elie Wiesel, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, el padre Maximiliano Kolbe. ¿Cuántos maestros se forjaron ahí? Qué curioso, ¿no? Y nosotros porque somos soberbios, se nos olvida que somos personas caducas, que dormí mal y el cuello como amanece todo torcido y no tienes por qué andar blasfemando. Ay, Señor, endereza mi cuello, pues va a decir Dios, pues tómate el pinto de diclofenaco o ponte Bengué de mínimo para que tu cuello se enderece, no manches piedad. Así es Dios, ¿eh? No crean que Dios va a venir a arreglarte y va a venir a darte masaje de cuello porque dormiste todo torcido y amaneces con el cuello todo torcido. Discúlpenme, seamos críticos, porque a veces pensamos de Dios un Dios mago, títere. No lo es. Dios es creador y lo que tenemos que asumir es nuestra criaturalidad. Y ahora pasemos a la segunda parte, porque esta es la primera parte. Entendamos que somos criaturas. La segunda parte es, a mí me encanta la segunda parte, es el capítulo 38, versículo 39. Una vez que Dios termina de exponer la creación, ahora pongan mucha atención. Y si tienen su Biblia, síganme. Capítulo 38, versículo 39. Es la parte que más me encanta en el diálogo con Job, que está en terapia intensiva. Fíjense lo que Dios le dice a Job. Escuchen. Una vez que termina la creación, ahora Dios pasa a la segunda parte. Dice así, Job, ¿acaso tú cazas la presa a la leona? ¿Tú calmas el hambre de los cachorros cuando en sus guaridas están acurrucados o en los matorrales al acecho? ¿Quién prepara la comida al cuervo cuando sus crías gritan hacia Dios, cuando se estiran con sus picos buscando la comida? ¿Sabes cuándo hacen las gacelas sus crías? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Has contado los meses de la gestación? ¿Sabes la época de su alumbramiento? Entonces acurrucan y dan a luz a sus crías, echan fuera su camada. Y cuando ya sus crías se hacen fuertes y grandes, salen al desierto
y no vuelven jamás con sus madres. ¿Quién dejó al burro en libertad y soltó las amarras del asno salvaje? Yo le di al burro la estepa por morada, por mansión la tierra salitrosa. Se ríe del tumulto de las ciudades, no oye los gritos del arriero, explora las montañas, pasto suyo, en busca de toda hierba verde. ¿Acaso querrá servirte el buey salvaje? ¿Acaso querrá pasar la noche junto a tu pesebre? ¿Atarás a su cuello la coyunda? ¿Rastrillará los surcos tras de ti? ¿Puedes fiarte de él por su gran fuerza? ¿Le confiarás su menester? ¿Estás seguro de que vuelva, de que en tu granero allegue el grano? Bueno, esta segunda parte es muy interesante. ¿Ya vieron? Dios le está diciendo, ¿tú le das de comer a los pajaritos del campo? Antes de la clase, ¿ustedes alimentaron a los pajaritos de sus jardines? ¿Le dieron de comer a los perritos de la calle? ¿Le dieron de comer a las lagartijas que estaban en sus paredes? ¿Le dieron de comer a todas las criaturas que le rodean? Y la respuesta, ¿qué creen? No. ¿Quién provee? ¿Quién provee? ¿Quién cuida de las criaturas? Dios le está diciendo a Job, oye Job, cuando yo soy creador, cuido a mis criaturas. Claro que te cuido a ti. Claro que te estoy cuidando, pero ¿qué crees, Job? Te estoy cuidando desde tu creaturalidad. Te estoy protegiendo desde tu ser criatura. Por eso le está, si siguen leyendo, aparece el grillo, el gallo, el avestruz, el caballo, va describiendo todos los animalitos de Oriente y Dios va diciendo, yo cuido al hipopótamo así, al cocodrilo así, al caballo así. ¿Por qué está diciendo eso el libro? Porque te está diciendo a ti y a mí que a nosotros nos cuida de acuerdo a nuestra creaturalidad humana. Tú eres humano y no te voy a cuidar como cuido a un cuervo. Discúlpame, tú no eres cuervo. Dios no te va a cuidar como a una gacela. Discúlpame, tú no eres gacela, tú eres persona y debes asumir tu creaturalidad. Es la soberbia del ser humano. Nos creemos más que Dios y le exigimos a Dios que nos haga todo. En un mundo donde exigimos que los demás nos hagan la chamba, pues le pedimos a Dios que haga todo. Y no es así. Lo siento. Dios es creador todopoderoso, pero no es alcahuete de nuestra desgracia. Dios no está permitiendo ningún mal a nadie, simplemente respeta nuestra creaturalidad y desde nuestra creaturalidad la atiende como, como le está diciendo Dios a Job. Oye, yo cuido a un cuervo desde su hecho de ser cuervo, yo cuido a un caballo como cuido a un caballo, a ti te voy a cuidar como una persona, te voy a proteger de acuerdo a tu naturaleza humana. Y Job va entendiendo, dice, oh Señor, la verdad no entendía esto. Yo pensé que eras Harry Potter y que me hacía milagrito y que me iba a quitar esto. No, ya entendí que estoy sujeto a mi creaturalidad. Me pasó esta desgracia porque pasan desgracias, es un mal moral. Decíamos, vinieron los malandros, me lastimaron, me asaltaron, me quitaron mi celular, me quitaron mi carro, me quitaron mi cartera. Y ahí no está en juego Dios, está en juego nuestra humanidad. Y por eso, ¿Dios permite que nos pasen cosas malas? Pues no, porque Dios no interviene, deja que el ser humano se vaya, pues vaya procesando, vaya creciendo, se vaya humanando. Y muchas veces nos pasan desgracias, dijimos, provocadas por la naturaleza y provocadas por la persona. Y en este caso, Job se enfermó. Ahora ya tenemos la lista de los males. Hay tres tipos de males. Males morales, la persona los hace. Males naturales, la naturaleza hace males. Y males físicos, cuando yo me enfermo por estar comiendo mucha Coca-Cola, tomando mucha Coca-Cola, comiendo hamburguesas, echándome una comida sin desmedida.
Claro que mi cuerpo lo va a resentir y no tienes por qué andar culpando a Dios de que te mandó una diabetes o que te mandó una gastritis. Ahí, ¿saben qué nos hace falta? Ser honestos con uno mismo. Entonces, oye, me enfermé de esto. Pues todo el mundo sabe que tiene que buscar la causa de la enfermedad. Ya entendí por qué me afecté. Y una vez que descubres la causa del mal, lo atacas, lo combates y creces y te liberas. Pero muchas veces queremos que venga la varita mágica y tú sigues comiendo tortas, hamburguesas, burritos, Coca-Colotas y quieres que no te pase nada. Pues discúlpenme, eso es lo más soberbio del ser humano. Te dijeron, cuídate, atiéndete, suelta lo que tengas que soltar, crece lo que tengas que crecer. A veces no lo hacemos y nos enganchamos con el mal y por eso padecemos. Por eso, ven, el tema no es un tema religioso, lo dije desde el principio, es un tema de antropología. Y por eso Job, ¿qué dice al final? Fíjense, vamos al capítulo 42 cuando ya descubrió. Vamos al capítulo 42, ¿qué dice el texto? Vean lo que dice. Ya cuando termina la exposición de Dios y Job entendió su creaturalidad, ¿qué dice Job 42:1? Job respondió a Yahvé: Señor, sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es imposible. Era yo el que empañaba el consejo, con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. ¿Ya vieron? Job tuvo experiencia de Dios. En lugar de ponerse a orar, fue un monólogo narcisista. Yo, luego yo, y yo me merezco esto, y por qué Dios me castiga así. Oye, Jorge, ¿por qué Dios me pasa? No, no es que Dios te mande nada. Eres tú la que causa sus males. La verdad, ¿eh? Uno mismo se provoca sus daños. Y a veces son daños por otros, eso sí, el daño moral, cuando viene alguien y te lastima, pero siempre el mal tiene nombre y apellido. Job que dijo, Señor, yo solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Tengo una experiencia de ti que me cuidas, me apapachas, me proteges en medio de mi dificultad. Por eso le pedimos a Dios que nos salve en la enfermedad, porque Dios nos va a asistir de acuerdo a nuestra creaturalidad. Como dijimos, Jorge, yo te voy a atender de acuerdo a tu creaturalidad, de acuerdo a cómo también tú te cuidas humanamente, porque no voy a ponerte un páncreas nuevo, ni un riñón nuevo, ni un hígado nuevo. Discúlpame, eso no existe. Y lo que le pasa al católico es ser más honesto con Dios. A Dios lo vemos como un mago, no lo es. A Dios lo vemos como un Harry Potter, no lo es. Dios es Dios y ha permitido crearnos en nuestra creaturalidad limitada, limitada, caduca. Somos caducos, efímeros. Y entonces Job ya entendió, oh Señor, me olvidé de que soy persona. Me olvidé que soy humano, que me tuerzo el tobillo, que me caigo, que me enfermo, que me da gripe, que me resfrío, porque estoy experimentando mi humanidad. Lo siento, Dios no es un mago que va a hacer digamos, los milagritos que luego le piden. Pues no, es un error. Dios siempre respeta nuestra creaturalidad limitada. Por eso, el mal, en la dura multiplicidad de sus diversas figuras, atañe a las personas en cuanto somos humanos, con independencia de que sean religiosas o no. Todo mundo se enferma por el hecho de ser personas. Decíamos al inicio, hasta el más ateo, hasta el más incrédulo, se enferma, le pasan desgracias. Entonces no está en juego el que creas o no creas en Dios. Es una clase de antropología. Oh Señor, he descubierto que soy personita, limitada.
Y a veces se nos olvida eso, lo más elemental, ¿eh? Hoy no queremos morir, no queremos enfermarnos, no queremos padecer, y eso ha provocado que no entendamos nuestra criaturalidad frágil. Está ahí desde que nacemos, afectándonos como daño que hacemos o que padecemos, como dolor físico u opresión social de algún malandro, como culpabilidad o desgracia personales, como catástrofe natural o crimen organizado. El mal está ahí porque afecta a las personas en cuanto que somos criaturas. Ya vieron, no es de Dios. Dios es bueno, es bondadoso, es Padre amoroso. Pero ¿por qué nos pasan cosas malas? Por nuestra finitud, por nuestro ser criaturas. Job, a diferencia de sus amigos, no posee una mirada de un Dios de premio y castigo, un Dios cuya ley de retribución aplica fielmente en sus creyentes, ni es un Dios que necesite probar o castigar, y mucho menos su voluntad es dolor y sufrimiento de la persona. Claro que Dios no permite que nos pasen cosas, pero nos pasan por nuestro simple hecho de ser criaturas. Job, por el contrario, posee una fe que pareciera no corresponder a la fe de sus semejantes, de los de su época, pues Job experimenta más allá de cualquier visión ética una nueva dimensión de la de la fe inverificable. Es decir, Job esperaba a pesar de. Eso se llama tener esperanza. Señor, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que me quitaron mi celular, mi cartera, a pesar de, confío en ti de que vendrán cosas maravillosas contigo, ¿verdad? Por tanto, vemos a un Job que apela una y otra vez a su inocencia para demostrar con ello desde la firme convicción de que su Dios es bondad y todo amor, que este nada tiene que ver con el origen de su mal, pues pese a su buen comportamiento y rectitud de vida, de igual manera se enfermó gravemente. ¿Qué descubrimos? Nuevamente, soy limitada, soy limitado, soy criatura, no soy Dios, no soy metal, me enfermo, me caigo, me duelen los pies, me duelen las rodillas, es parte de mi criaturalidad y por eso le pido al Señor, ayúdame en medio de mi fragilidad, ayúdame en medio de la cruz. Jesús nuestro Señor verdaderamente se humanó y padeció en la cruz y ahí nos enseñó el mal, el mal padeció. ¿Por qué padeció Jesús? Porque también se hizo criatura humana. O sea, Dios es hijo de Dios humanado y en todo se humanó. Es verdadero hombre y padeció como una criatura humana. Por eso nació del seno de la Virgen María para encarnar y por eso la cruz va a ser el ejemplo de que, oye Señor, ¿te dolieron los clavos? Y Jesús te va a decir, sí, me dolió porque era humano como tú y no porque el Padre lo haya permitido, ni porque era castigo ni prueba, era simplemente mi humanidad en esta época. La fe de Job, por lo tanto, consiste en creer en Dios a pesar del mal. Un Job que en medio de su angustia y de su sinsentido no se traiciona ni traiciona a Dios, no traiciona su conciencia moral, pues responde a su más profunda experiencia del Dios de la bondad, del Dios de la infinita misericordia, que muy a pesar de sus inescrutables misterios, le considera un Dios leal, que tarde que temprano responderá a sus ruegos y le va a librar del mal, pero no desde la perspectiva de la retribución, que fue lo que en toda historia parece haberse puesto en juego, dada la constante acusación de sus amigos de Job, sino dentro del proceso de la vida en que es posible resignificar el dolor desde la fe. Dime en qué Dios crees y te diré de qué mal te libra. Pues el Dios de Job no es el Dios que libra del mundo, y mucho menos Dios te saca de este mundo. Es el Dios que se revela en la vida, que te lleva a asumirla con todo lo que ésta implica y cuyo rostro se devela cuando se renuncia
a la ley del mundo, a la ley de la retribución, la prueba o el castigo. Y cuando se asume que todo poder y autoridad no es otra cosa que un don para ser puesto a servicio del otro por amor, entonces se convierte el dolor en un Sí, aprendizaje humano, pero solo en la medida que se cambia de escena y cuando se posibilita un nacer de lo alto, un redescubrir el mundo desde otro escenario, es decir, cuando la otra escena dolorosa deja de ser puramente negativa y se manifiesta como un conocer a Dios desde otra perspectiva. Dios cuando le habla a Job, le está diciendo, mira, estoy contigo, cambia tu enojo, cambia tu rencor, cambia la manera de estar sintiendo esta enfermedad, cámbiala, porque yo estoy contigo. De aquí que el mal no encuentra su causa en Dios y mucho menos su origen. Todas sus manifestaciones desde la óptica de Job no es herramienta de sometimiento y dominación sobre el hombre, toda vez que el mal, lejos de ser causado por Dios, es un fenómeno al que ningún ser humano está exento de experimentar. Todos creyentes o no, malos y buenos, todos por el hecho de ser personas, criaturas, padecemos. ¿Ven? El mal no tiene su origen en Dios, ni Dios permite que te pasen cosas malas. Es parte de nuestra creaturalidad, de nuestra historia, de nuestra caducidad. ¿Sí? Es así que conviene ver este fenómeno llamado mal, causante de toda desdicha y caída del ser humano, como consecuencia de nuestra propia decisión, de nuestra libertad finita, que lo experimentamos como dolor y lo convertimos en sufrimiento del que nos urge a veces huir. Pero entonces, ¿qué causa el mal? El mal del mundo parece proceder del mundo mismo. Somos criaturas. Porque queda muy claro una cosa, que así seas creyente o ateo, vas a tener crisis, males, enfermedades y te vas a morir. Y tus hijos nacerán de la misma manera que los de los demás. El siglo XIV, con la peste negra, se llenó de procesiones, mientras que el siglo XXI, con el COVID, se llenó de laboratorios. Ahora sabemos que un virus no viene de Dios ni del demonio, sino que lo causa nuestro mundo. Nuestro mundo causa el mal porque es finito. Por lo tanto, el mal está en un mundo finito. El mal se debe ubicar en el ámbito al cual realmente pertenece, o sea, en la constitución ontológica del ser mundo y del hombre, es decir, en el ámbito de lo finito. Sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, se demostraría cómo en lo finito existen límites. En consecuencia, dentro de lo finito se presentan carencias, ausencias, abandonos, insatisfacción, dolor, tristezas, angustias, muerte. ¿Por qué morimos? Porque somos criaturas finitas. ¿Por qué me enfermo? Porque soy criatura finita. ¿Por qué me caigo de las escaleras? Porque soy criatura finita. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me enfermo? Porque soy criatura finita, no soy Dios. En este sentido, se trata de comprender el mal no desde Dios, sino como algo directamente relacionado con el hombre y el mundo como tal. Y esto tiene su razón de ser porque el mal en sí mismo no depende de la fe de una persona en Dios, pues alguien incrédulo o indiferente debe enfrentarse igualmente con el padecimiento del sufrimiento en sus diferentes versiones. De igual manera, quienes creen en Dios también les corresponde vivir las mismas experiencias del mal que a los ateos o indiferentes a la fe. El malentendido estriba en relacionar directamente el mal con Dios. En efecto, el mal concierne a todos y es un problema que se debe tratar de entender
en el ámbito en el cual se da, esto es, en el ámbito humano. ¿Quién es el único ser consciente del mal? ¿Quién? ¿Mi perro? ¿Mi gato? No. El único ser consciente del mal eres tú y yo, nuestra finitud. Asentado este presupuesto de la limitación humana, se entiende, o por lo menos se ubica en su debido puesto, el problema del mal. Ha sido en la limitación donde han encontrado la raíz al problema mencionado. Y es un gran filósofo, ya Leibniz, quien indicó las pautas para su comprensión. La limitación es la condición de posibilidad de todos los males, clasificados en males morales, males naturales y males físicos, según que dependan o no de nuestra libertad humana. Un mundo finito, caduco, limitado, conlleva inevitablemente la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Por nuestra criaturalidad. ¿Por qué tiembla? Porque hay terremotos, porque la tierra no es Dios, la tierra es también limitada, se sigue acomodando, las famosas capas tectónicas se siguen asentando, este mundo está vivo, por eso llueve, tiembla, hay deslaves, hay granizos, es la vida que se mueve en su creaturalidad, ¿sí? Entonces, somos finitos y por nuestra finitud, porque no somos dioses, nos pasan cosas de acuerdo a nuestra finitud. Nos enfermamos por nuestra finitud y cada persona lleva una connotada finitud. A uno les pasa una cosa, a otro les pasa otra cosa, de acuerdo a nuestra criaturalidad con la que papá y mamá nos han heredado. Esta limitación, cuidado, esta limitación no es el mal, cuidado, sino la condición de posibilidad que hace inevitable la aparición de los males concretos, los males reales. No se trata de que un mundo finito sea malo, tampoco piensen, entonces el mundo es malo, no, es finito y la finitud es condición de que algo malo pase, sino de que no puede existir sin que en su funcionamiento y realización aparezca también el mal. Pensemos en el calor de estos días. Nuestro planeta no es perfecto, es limitado. Arrancamos árboles y el planeta lo resiente. No es perfecto este mundo. Le hemos cortado arbolitos y lo está resintiendo el planeta. Estamos llenando de plástico el mar y el mar no es que lo recicle, no, el mar está padeciendo el mal. Nuestro mundo es imperfecto porque Dios al crearnos creó algo diferente a él. O sea, no soy Dios, no soy inmortal, voy a morir, voy a envejecer, voy a padecer cosas de acuerdo a mi criaturalidad. Al mundo le pertenece la contingencia, lo cual implica nuestro ser limitado. Somos limitados y es esta limitación propiamente la condición que pone las posibilidades del mal, de lo cual se desprende la imposibilidad de evitar dentro de lo finito la posibilidad del mal. No obstante, esto no significa que la realidad sea mala, no, es buena. Dios creó el mundo bueno, pero no de modo total y acabado, lo que equivale a decir que es buena, este mundo es bueno, Dios creó todo y es bueno, pero esta bondad creada por Dios está afectada por el mal, pues ha de irse realizando en lucha contra el mal sin poder excluir nunca del todo el fracaso. A veces no podemos vencer el mal. Una persona que toma una pistola y decide matar a alguien, tristemente, es su mal, es su limitado, está fracturado, está finito y decide matar a alguien. No es que Dios lo permita o lo quiera, es nuestra criaturalidad. Entonces, Dios hizo a todo, todo lo hizo bueno, sí, pero al crear también está afectado por la finitud. Y entonces nos equivocamos. ¿Qué dice Pablo? Hago el mal que no quiero y cómo me cuesta hacer el bien que debo obrar.
Pablo lo reconoce y por eso dice que llevamos la gracia en vasijas de barro. Siempre hay que estar renovando la gracia de Dios. Señor, me equivoco. Señor, me equivoqué. Señor, no te vi. Señor, no hice el bien. Me equivoqué. ¿Y por qué? Por nuestra humanidad. Ahora, Dios la entiende. Ahora entienden por qué el pasaje del hijo pródigo se dañó, se equivocó y Dios lo perdona y lo reconcilia consigo mismo, porque Dios sabe de nuestra criaturalidad, de nuestra finitud. De la finitud se tiene una certeza evidente en la cotidianidad. Una decisión, por poner un ejemplo más, derroca otra posible a la hora de decidir. En esto se empieza a dejar entrever las tensiones traídas por la misma limitación del mundo, lo cual lanza a los hombres a verse continuamente privados de cientos de cosas y situaciones imposibles de darse al mismo tiempo con otras. Desde el hecho de que decidimos algo, por ejemplo, hoy decidí tomar café y no chocolate. Eso es limitado, porque a menos que decidas tomar café y chocolate al mismo tiempo, y bueno, pero generalmente haces una opción. Ahí se ve nuestra finitud. Hoy tengo ganas de y decido tomar esto. Es tu limitada, es tu ser limitado, es tu finitud, porque no puedes abarcar todo al mismo tiempo. Dios tenía la posibilidad de no haber creado este mundo, claro, pero decidió crearlo. Y si lo hizo él, era consciente de la posibilidad del mal dentro de lo finito. Sabía que el hombre podía desde su libertad dar la espalda a su proyecto. Dios sabía lo que iba a hacer Adán, lo que iba a hacer Caín. Claro que lo sabe, porque Dios sabe que al crearnos nos creó limitados, pero Dios ha corrido el riesgo de la creación, lo cual debe conducir a la conclusión de que el mal no tiene la última palabra. Si Dios creó el mundo, es porque a pesar de todo, el mundo vale la pena. La negatividad del mal está envuelta en la positividad del mundo, que en definitiva resulta capaz de realizarse, que de un modo o de otro puede afirmar su sentido y defenderse contra el absurdo. Antiguamente la fe era ligera. Uno sabía que no tenía respuestas. Nosotros ahora, desde la crítica bíblica, tenemos que responder. No se puede pedir que el mundo sea perfecto. No lo es. Esos son, esas son muchas tesis que hoy, al ver la realidad, pues nos volvemos más críticos, pensantes. Sabemos que este mundo produce mal, claro que produce mal, porque es caduco el mundo, es finito. No se puede pedir que el mundo sea perfecto, no es Dios el mundo. Si traes hijos al mundo, sabes que van a tener que pasar enfermedades, problemas, crisis como las que hemos vivido ya nosotros, y que no obstante, a pesar del mal, vale la pena traer hijos al mundo, vale la pena vivir, porque tú les vas a dar tu amor como Dios. Dios cuando creó al mundo y al ser humano, sabía que éramos frágiles, sabía que éramos como Job limitados y que nos podemos enfermar, pero no por eso evitó la creación. Al contrario, al crearnos nos protege como al cuervo, como a las gacelas, como al burro, como al león, porque Él es providente y nos cuida. ¿Y cómo nos cuida? Volcándonos de su ternura y su amor. Por eso siempre recuerden la frase de la Biblia, no temas, Moisés, yo estoy contigo, yo siempre estaré contigo. Jesús que nos dijo, no teman, yo estaré con ustedes hasta el final, porque Dios sabe de nuestra criaturalidad limitada, frágil, y por eso nos dice, Jorge, espera a que mueras, espera a que trasciendas para que estés conmigo en la vida eterna, porque esto no se acaba aquí, y por eso Dios nos dice, te voy a llevar a la vida divina en tu muerte, porque vas a resucitar. Pero mientras, vive, vive tu humanidad aquí en esta tierra, en este aquí y ahora. Si Dios te dice que la vida merece la pena, es porque Él va a apoyarte en la lucha contra el mal.
Tienes que confiar en Dios. Para Jesús de Nazaret, amar es dar de comer al hambriento, es luchar contra el mal. La persona es un ser finito, pero con una apertura a lo infinito. Así nos creó Dios. Somos limitados, pero tenemos un deseo de trascendencia. Y ese deseo de trascendencia lo colma Dios con su amor y en la vida que nos espera en abundancia. Mientras aquí, pues padecemos. ¿Qué padecemos? Lo que nos toque padecer desde nuestra finitud, desde nuestra criaturalidad. El hecho de que Dios no haya creado un mundo sin mal no implica que no sea bueno, ni omnipotente, o que eso obedezca a una decisión totalmente irracional. Dado que el enunciado mundo sin mal es un sinsentido, tampoco tiene sentido esa pregunta. Solo tiene sentido preguntar, ¿por qué entonces Dios ha creado un mundo que inevitablemente implica la presencia del mal? La respuesta es porque a pesar del mal, el mundo vale la pena. Y vale la pena porque fue creado por amor. Él nos sostiene, acompaña y apoya en la lucha contra el mal. Y siendo poderoso, no solo funda ahora nuestra esperanza, sino que nos asegura la victoria definitiva. Porque Dios es bueno y todopoderoso, pero siempre desde nuestra creaturalidad. Resumiendo, Dios ha creado un mundo a pesar de la presencia inevitable del mal, porque la existencia es un don positivo que Él otorga desde el amor buscando única y exclusivamente nuestro bien. Un bien que se inicia ya en la historia, aunque dentro de ella su realización plena y definitiva todavía no resulte posible, pero que en definitiva y gracias a su bondad poderosa, Dios quiere y puede lograr, una vez rotos los límites inherentes al espacio y al tiempo, partir de la convicción que Dios nos ha creado por amor y que nos ayuda continuamente. Pero la finitud de nuestro mundo es lo que explica la existencia del mal. El mal, pues, es inevitable y es producto de las limitaciones del mundo. La llamada de Dios es a luchar contra el mal y la injusticia. No se puede creer en Dios sin vivir preocupado por el dolor y las víctimas. Es decir, estamos sujetos al mal, pero no en el fatalismo. Hay que luchar contra el mal, o sea, hay que luchar contra esta creaturalidad. Por eso qué bueno que hay medicamentos, por eso qué bueno que hay vacunas, por eso qué bueno que hay doctores que atienden la salud, por eso qué bueno que hay arquitectos, ingenieros, todos los científicos que han hecho de este mundo más confortable para nuestra creaturalidad. Y eso Dios lo permite, claro, porque sabe que somos limitados, somos frágiles, somos caducos. Y Dios permite en su amor que todo vaya para bien de nosotros. Así, respecto de las criaturas, Dios no hace algo al lado de ellas para completarlas, ni en lugar de ellas para suplirlas, justamente porque es creador. La acción de Dios en las criaturas es hacer que ellas hagan, que hagamos, ya que al crearlas, Dios nos dio, junto al ser humano, la capacidad de obrar el bien. Ello nada resta a sobrar de criaturas. Este ser y esta capacidad de obrar les son entregadas realmente, de modo que son ellas las que hacen sus acciones, las cuales son verdaderamente suyas. En esto radica ser imagen de Dios, en continuar el amor con el que Dios ha creado el mundo, cuidándonos, apapachándonos, respetándonos, amándonos, cuidándonos, pero muchas veces nos descuidamos, muchas veces hemos destruido el planeta Tierra y queremos que Dios lo venga a reparar. ¿Qué creen? No, porque este mundo es criatura, finita, caduca,
y lo estamos destruyendo. Por eso Dios nos da la capacidad de reparar, por eso Dios nos dio la inteligencia para hacer vacunas, decía, Dios nos dio la capacidad para tener buenos medicamentos, buenos doctores que ayudan a superar nuestra creaturalidad. Un buen medicamento, como nos cae de maravilla para superar mi fragilidad, que me enfermé, me pasó una desgracia y la quiero superar. En eso radica que Dios está con nosotros. Dios puede y quiere que el bien nazca de todo, incluso de lo malo. Claro, de esta finitud. De esta finitud tenemos que hacer cosas maravillosas. ¿Qué dijo Dios? Sean perfectos, porque su Padre es perfecto. Estamos llamados a perfeccionarnos a pesar de. Para ello, necesita Dios de personas por quienes todas las cosas concurran al bien. Por eso Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y continúa el amor. Ve y continúa haciendo el bien. Ve y da de comer, da de beber, vista al desnudo, visita al enfermo, porque en eso consiste ayudarnos para vencer el mal, para vencer nuestra creaturalidad, claro. Es ineludible sin la disposición de la libertad humana. Dios no puede hacer real su misericordia en el dolor sin nosotros. Dios necesita que seamos buenos samaritanos, que hagamos el bien a los desprotegidos, a los vulnerables, donde se ve más evidente el mal, en un desaparecido, en un secuestrado, en una persona lastimada, golpeada. Hazte presente y ahí estás haciendo de este mundo criatural limitado, estarás haciendo el bien y estarás enseñando que el mal se vence a fuerza del bien. Por eso Jesús lo dejó muy claro. Torres Queiruga es un gran teólogo que trata el tema con más peras y manzanas, decimos, y lo resume de la siguiente manera. Dios entra en la historia y transforma el mundo no a base de milagros o magia o intervencionismos, sino a través de su presencia reveladora en la libertad del hombre. Es decir, a ti y a mí nos dejó Dios para continuar amando, perdonando, em empatizando con el dolor, siendo misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean misericordiosos. ¿Ven? Ahí está la regla. ¿Podemos vencer el mal? Claro, cuando nos cuidamos, cuando reconozco mi fragilidad y cuando reconozco que necesito de la gracia de Dios para servir a mis hermanos y cuidar mi naturaleza. Muchas veces somos soberbios como Job en su momento y queremos que todo se solucione de una manera mágica, cuando realmente se nos olvidó lo más elemental. Señor, soy Adán, hechura de tus manos. Soy frágil, ayúdame. Soy débil. ¿Por qué creen que está la gracia de Dios? La gracia que nos ayuda a qué? A aumentar el amor, a aumentar la esperanza, a aumentar la fe. Y con esas herramientas, nuestro ser criatural, pues ahora sí que se blinda ante la desgracia. Job lo fue entendiendo. ¿Y cómo termina el libro de Job? Pues con un final feliz. Job recuperó la salud, salió del hospital de terapia intensiva, su familia le ayudó con dinero y volvió a comprar ganado, dice que volvió a multiplicar su riqueza y le volvieron a nacer hijos e hijas y fue el hombre más feliz. Si leen Job, termina con un final feliz porque Dios quiere que estemos felices, que nos realicemos humanamente, pero desde mi comprensión de mi creaturalidad. Por eso, ¿Dios permite que nos pasen cosas malas? No. Nos pasan cosas malas porque somos criaturas finitas, humanos, y por eso le pedimos a Dios que nos ayude, que nos socorra, que nos auxilie a comprender nuestra creaturalidad. Y por eso cuando algún hermano malandro nos lastima, pedimos que Dios lo perdone, como Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí nuevamente se ve la creaturalidad de la que estamos sujetos. Entonces, muchas veces en los discursos de teología se nos olvida
lo más elemental. Oye, soy hijo de Adán, soy polvo y al polvo volveré. Se me olvida eso. Y a veces somos tan soberbios que queremos matar a Dios, queremos ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué creen? Hemos fracasado. No, hay que sentirnos humanos, disfrutar nuestra creaturalidad con todo lo que implica. Somos frágiles, limitados, somos diferentes y cada uno va cargando en su historia humana su fragilidad. Hay quien es, hay quien es sensible a una cosa y le lastima, hay quien no, porque somos diferentes con nuestras propias cualidades creaturales debido a nuestra cultura de papá y mamá. Somos hijos de papá y mamá y heredamos muchas cosas, pero no por eso evitamos que la naturaleza humana siga desarrollándose. Y en esto está Dios, porque Dios está para cuidar mi creaturalidad. Y Dios siempre nos va a proteger desde nuestra creaturalidad. No nos va a cuidar como cuida a un león, decíamos. No nos va a proteger como protege a un cuervo, a una gacela. Le estaba diciendo Dios a Job, Job, tú eres persona, permite que te atienda desde tu creaturalidad de persona. Y por eso te cuido y te protejo, pero respetando tu naturaleza humana, que muchas veces no la queremos asumir. Ese es un problema. Creo que el problema del mal es la soberbia del ser humano. Así de simple. Es la soberbia. ¿Cuántas veces hemos predicado que Dios me estorba, que Dios me es cruel, que Dios me lastima, que Dios no debería existir? El problema es esa actitud que tenemos para asumir nuestra creaturalidad y tan bonita que es, en serio, el ser humano es lo más bello, es lo más hermoso. Sin embargo, le echamos a perder cuando decidimos mal, cuando hacemos malas decisiones y cuando no entendemos nuestra fragilidad. Y eso es todo. ¿Ven? Muy bien, después les paso esta ficha para que lo vayan, lo tengan presente. Ujú. Entonces, no sé si tengan algún comentario o duda sobre esta discusión o ese tema, mejor dicho, teológico, desde la Biblia. A Job, Dios le dio un regaño muy fuerte, como a mí, de que a veces nos cuesta entender, oh Señor, es que yo era quien empañaba el consejo, era yo quien dije palabras sin sentido, porque no te conocía, solo de oídas, de lo que me habían dicho, de lo que me habían platicado, pero ahora te han visto mis ojos. Job tuvo una experiencia de Dios ahí, y de hecho tenemos otros Job como ejemplos. ¿Cuántos santos en la historia de la iglesia nos manifiestan su ser Job? Ahorita se me vino a la mente Luis Gonzaga, un muchachito novicio jesuita que murió gravemente y es canonizado. Se le reconoce como en su fragilidad humana trascendió y la iglesia lo reconoce como un gran santo. Era un muchachito jovencito, creo 19 años, novicio, Luis Gonzaga. Y dices tú, ¿cómo? Pues sí, ahí en su enfermedad tenemos a una gran santa, Teresita de Lisieux, que también enfermó gravemente, muy jovencita, porque asumieron su creaturalidad. Es tener otra actitud ante mi ser humano, delante de quién, de Dios. Yo la conclusión a la que siempre llego es esta: quítense la idea de que Dios te tiene que hacer tus mandados. Quítense la idea de que Dios tiene que obedecerte. Quítense la idea de un Dios Harry Potter y que lo amenaces. Ay, Señor, si no me haces güerito mañana, ya no voy a misa. Dejen de decir cosas sin sentido porque lo hacen o lo hacemos. Asumamos nuestra creaturalidad, asumamos nuestra fragilidad, que desde ahí Dios siempre nos salva, siempre, de veras, siempre salva. Ujú. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario o pregunta, con toda confianza. Adelante, por favor. Oye, Jorge, ¿sí me escuchas? Jorge, Adelante. bueno, yo quiero resumir así como, lo primero es pensar que Dios siempre está, ¿no? Que no me deja.
y luego que a veces lo que yo pienso que es el silencio o la pasividad de Dios, pues también responde a un principio de no injerencia en la vida del hombre, ¿no? O sea, es respetuoso, es un caballero que no se mete donde no lo llaman. Y que ahora en esta época la mayor tragedia es que no escuchamos a Dios, más que no intervenga. No sabemos, bueno, no sé escuchar a Dios. Muy bien, es correcto. Dios está siempre y más bien hay muchas voces que callan la voz de Dios y a veces nos da la impresión de que está ausente y no es verdad. Es cuando más está presente, cuando más está Ujú, presente. Claro que sí, muy bien, es correcto. Y Dios siempre respeta nuestra creaturalidad, limitada, frágil, porque espera que la respuesta la des tú. ok. Tenemos que dar la respuesta, por eso está nuestra libertad. Eso lo vemos con Caín y Abel. Dios le dice a Caín, oye, estás enojado, ya no te enojes, contrólate. Y Caín, pues se enchiló más, se enfureció más y válgame Dios, se fue contra el pobre Abel. Y por eso Dios le dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué pasó? Yo te invité a repensar las cosas. Y ahí está el ejemplo. La Biblia es un tratado de humanismo más que de teología. La Biblia habla más de ti, de mí, no de Dios. Ujú, La Biblia habla sí, más de las personas, Caín, Abel, David, los jueces, Abraham con sus mujeres, todo. Habla más de la vida humana. Y es que Dios está preocupado por ti, por mí, para que llevemos una vida más ecuánime, más santa, más perfecta, humanamente hablando. Pero pues se nos olvida y muchas veces pues no hemos enseñado estas cosas. Hay que asumir que a veces no enseñamos lo que Dios realmente quiere del ser humano. Y pues no, hoy con todo el badaje teológico, bíblico, hemos comprendido lo que Dios quiere de ti, de mí, que nos vaya bien, quiere la salud, el bienestar. Y es correcto lo que dices. Dios espera que tú y yo demos la respuesta, ¿ok? Porque si no seríamos títeres. Ay, mira, va a ser esto, pues no. Ser un mundo aburrido, porque ante todo implica la libertad humana. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Quieres el bien? Hazlo. Haz el bien. Y Jesús lo va a decir, haz tú lo mismo, haz el bien, es todo. Ujú. Pues muy bien, eso es ah, un buen comentario, ¿no? gracias. Gracias a ti, adelante, adelante. Por ahí veo una mano, una manita, que Tere, adelante, Tere. Entonces, lo que le faltó a Job fue hacer oración, fue pedirle al Señor, o sea, la fortaleza a través de una oración congruente a lo que le estaba ocurriendo, o qué es lo o sea, a pesar de todas sus quejas que hacía Job, el hecho de estar en contacto con una oración ante los sucesos que le ocurrían en sus desgracias, fue un momento de meditación, de acercamiento a Dios. ¿Eso fue lo que le pasó a Job? ¿O qué le faltó a Job entonces? ¿Qué le faltó a Job? Eso, una verdadera oración y una entrega a Dios desde mi ser creatural. Dije que era un soberbio, termina siendo soberbio, termina siendo un monólogo narcisista. Sálvame, ayúdame, yo voy a misa, yo rezo, yo canto, yo hago todo, yo sirvo, yo lavo los manteles de la iglesia y me pasa esta desgracia. Eso se llama soberbia. Eso se llama un monólogo narcisista. Y a lo que le faltó a Job es orar, Señor, ayúdame en mi fragilidad, ayúdame en esta situación, me pongo en tus manos, ayúdame a superar esta enfermedad, esta criaturalidad. Voy a poner todo lo que está de mi parte en los médicos, en los amigos, en la oración. Tú entiendes mi criaturalidad, pero Job empezó a caer en esta soberbia y Dios lo requiero, que Dios me explique, que Dios venga y me diga por qué me pasa esto. Todo iba bien hasta que te pierdes en esta soberbia. Lo que dije al final, queremos que Dios venga y haga toda la chamba. Pues no, Dios no va a hacer todo el trabajo. Tienes que implicarte tú, tienes que implicarte tú. Como Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me abandonas? Él entendió, asumió su naturaleza humana hasta el final. ¿Verdad? Eso es. Y hizo oración, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo se ha cumplido.
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos el ejemplo de la disponibilidad desde nuestra creaturalidad. Creo que es eso. ¿Cuántas veces en Pastoral de la Salud, yo que trabajo en eso, me encuentro con mucha gente soberbia? De que porque yo, porque a mí, porque me pasan estas cosas, y yo que no sé qué, yo que le llevo de comer al Padre, le bailo al Padre, le canto al Padre y voy a la Virgen. Y dije, oye, espérate, ¿eso lo haces por qué? ¿Quieres una recompensa? Pues no. Seguías tomando Coca-Cola, tus hamburguesas, tus tacos, tus quesadillas. Obviamente que te vas a enfermar, discúlpame. O sea, tienes que entender tu naturaleza humana. Digo, el ejemplo es Jesús en la cruz. Él, él iba entendiendo, comprendiendo que por su predicación lo iban a matar cruelmente, era incómodo al sistema y lo asumió desde su naturaleza humana. Dios hecho hombre. Muy bien, sí, claro. Nos falta oración, nos falta entender nuestra disposición, o sea, de humildad. Esa es la palabra, ser más humildes ante Dios, no ser soberbios, reconocer que fallamos, como dice Pablo, ¿no? Reconocer que nos caemos, como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me trates como un trabajador, trátame como un siervo, pero yo quiero estar en casa. Nos falta humildad, en la desgracia humildad. Y entonces tenemos que recapitular muchas cosas desde la fe. Y es un crecimiento. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso de discernimiento muchas veces. Sobre todo quien ha padecido alguna situación muy fuerte, es un proceso muy fuerte de desaprender y disponerse en manos de Dios. Esto siempre, siempre así. Es una pedagogía, sin duda alguna, todo esto. Muy bien, muy bien. No sé si hay otro comentario, otra duda. Yo les voy a pasar la ponencia, después se la paso al padre para que él que tiene ya sus contactos se las pueda pasar. Yo con gusto se las paso para que la definan, la reafirmen. Hay un, Y, hay un y a libro Eve para las de que les Toluca, ¿no? recomiendo, hay un EVE que les recomiendo, que un libro muy bueno que se llama, el autor es Andrés Torres Queiruga, que es uno de los grandes maestros que trata más este tema. Se los recomiendo, Andrés Torres Queiruga. Se llama precisamente Repensar el Mal. Si tienen la posibilidad, léanlo. En internet hay resúmenes, hay reseñas. Repensar el Mal. Es una de las explicaciones más cordiales, más sensatas de la teología actual sobre este tema, basándose mucho en Job y en otras experiencias de los padres de la iglesia. Hace un estudio muy sensato de antropología, porque quien padece el mal somos las personas, no Dios. Y por eso partimos del qué es el ser humano: frágil, limitado, a veces decidimos mal, a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores. Desde esa perspectiva natural, voy comprendiendo el mal. El crimen, así es, una persona que se levanta pensando en dañar a alguien, ya tomó una decisión equivocada y es por su creaturalidad, está limitada y por eso es cuando decimos, Señor, te necesito. Yo humanamente no puedo. Yo humanamente te necesito porque me doy cuenta que vuelvo a comer del árbol prohibido. Jorge, no comas de este árbol. Ah, pero ahí vamos a comerlo y, ¿ven? ¿Y Dios qué hace? Pues te abraza. Dice, pues ya la regaste, de modo que ¿qué haga? Te amo, pero cambia, ¿no? Cambia, como el hijo pródigo. Lo abrazó, lo vistió, lo bañó y lo protegió y le siguió dándole amor, pero aprendió. Eso es todo. Aprendió a ser humano. Ok. Muy bien. Veo una manita por ahí. Elizabeth, adelante, Elizabeth. Gracias. Hola, gracias, Jorge. Sí, me entran unas dudillas, porque al principio del libro eh, hay una, digamos, se entabla una conversación entre Dios y el diablo, ¿verdad? Y como que Dios le permite probar a Job. No sé si lo estoy entendiendo bien, ¿verdad? Pues es que la vez pasada lo expliqué la vez pasada. Y bueno, pues Bueno, simplemente es una figura literaria esa, eso no tiene nada que ver. sí, pero también, sí, puede ser, sí, pero también
Jesús decía, el príncipe de este mundo es el demonio, y él lo dejó, bueno, no sé, se nos ha enseñado siempre que él lo dejó aquí como para, y ahí, o sea, No, 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 a ver, a ver, a ver. No, ahí hay una imprecisión teológica. El mal, dije, lo produces tú y yo. sí, No hay nadie. exacto, sí. Eres tú y yo. Que le llames príncipe del mal, demonio, Satanás, chamuco, pingo, chaneque, pitufo, gárgola, llámale como se te dé la gana, pero el mal lo haces tú y yo. El nombre tiene apellido, Pero ¿sí? entonces No estaría culpes a diciendo nadie. que No, no, no. no existiría el demonio, Pues no, entonces. o sea, no es una lucha de Dios. Eso ¿dónde lo sacan? Eso lo sacan de tradiciones añejas de la iglesia, pero la Biblia, que es palabra de Dios, nunca dice eso. En el texto es una figura literaria donde simplemente es una ficción. Expliqué la vez pasada, es una ficción literaria de la Sí, época persa. sí, Los autores auxilian de eso, de muchas imágenes. Acuérdense que la Biblia ujú, está escrita en sí, hebreo. Si tú ujú, sabes hebreo, lo entenderías. ¿Sabes ujú. hebreo? No, Ahí está. Primer error. La Biblia fue escrita en hebreo con ujú, categorías hebreas. Si no sabemos hebreo, ujú. es como alemán o inglés, si no sabemos categorías, pues interpretamos mal. Hemos interpretado mal. No, el príncipe del mundo, el mal, Satanás, el acusador que dice la Biblia, se refiere a esta desgracia, a este mal que operamos en el mundo nosotros. Sí, Y en por eso eso, sí, sí, y sí, por estoy eso de se acuerdo. habla del mal en general. Por eso, ¿qué Ujú, dice el Padre Nuestro? ujú. Líbranos del Del mal. mal. No dice de nadie, del mal, o sea, del mal, del odio, de la envidia, de la ira, Sí, del terror, del sarcasmo, de la lujuria, de la gula, líbranos de aquello que nos deshumaniza, Señor. En eso, por eso decimos, Señor, porque soy limitado, soy frágil, es todo. Entonces, sí, no, hasta que el sería, amor sería, triunfe, sería hasta que el amor. muy divertido decir, ay, pues Señor, yo fui mala porque el chamuco me tentó. Ah, pues entonces frígate al chamuco, a mí no. Eso sería Ujú. muy divertido, ¿eh? Y sería Sí, muy sí. padre Y no, justificar que es uno casualmente, sí. hay Sí. robos, hay crímenes, hay violaciones. Ahí fue Satanás quien me tentó. No, 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 discúlpame, eso es una tontería. Tenemos La que ser libertad del responsables. ser humano, sí. No, Tenemos que ser responsables del mal que hacemos. Yo envidio, yo ujú, odio, le quiero sí. romper la cara a la vecina, le tiro la basura, le rayo el carro. Discúlpame, el mal es el mal y no inventen cosas que ya, miren, Sí, por eso guerra. nos confesamos, ¿verdad? También, Pues porque somos eso es. nosotros. Y nos confesamos del mal, no dices, padre, me confieso porque el demonio me tentó ayer con mi compadre. No, espérate, fuiste tú, discúlpame, qué demonio, ni qué nada. Digo, seamos honestos, Sí, porque la soberbia del ser humano. muchas veces sí se nos facilita justificar. No, fui yo, Señor. ¿Qué hiciste? Yo fui, Señor, quien lo hice. ¿Dónde está tu hermano? Fui yo. Es todo, quédense con eso. Ujú. Simplemente nosotros, por nuestra limitada fragilidad humana, nos equivocamos muchas veces. De hecho, desde el Génesis, Adán, no comas de este árbol, te va a hacer daño. No comas de este fruto, te va a hacer daño. Y lo Sí. primero, ay, está apetitoso, jugoso, está rico, huele rico, y lo comimos. Y era una forma de decir, ves, el ser humano se equivoca. Es todo. El ser humano se equivoca. Esto lo hacemos en la vida cotidiana. Cuando le dices a tu hijo, hijo, no camines en la noche por esta avenida, ahí están asaltando. Y tu hijo, por llegar temprano a ver el fútbol, se le ocurre venir por ese atajo oscuro, esa avenida, y te habla, mamá, me quitaron el coche, la cartera, el celular, mamá, ayúdame. ¿Dónde estás? No me digas que te viniste por donde te dije que no vinieras. Sí, Ujú. mamá. ¿Cómo se siente la mamá? Sí. Ni modo que lo deja ahí, va por él y le dice, hijo, no confiaste en mí. Ujú. Ese es el mal, no confiamos en Dios. La Dios nos terquedad dice, del ser humano, la terquedad y la soberbia del ser humano. es todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso somos nosotros. Hasta que el Es amor todo. triunfe. Hasta que el amor triunfe cuando lleguemos a la. Hasta que tú te planifiques. Tú estás llamada a ser santa desde ahora. La santidad no es un fin. La santidad es un modo de ser aquí y ahora. Y ahora, sí. Desde ahora amaré, desde ahora respetaré, desde ahora ayudaré a mis enemigos, ¿por qué no? Ve a dar de comer al hambriento, ve a atender a los migrantes, ve a la persona que más te odia, llévale un pastelito, invítale a un Starbucks, no, no sé.
Es en serio, el Evangelio es real, no son cosas de fantasía, es algo que a mí me saca de onda de que a veces leemos la Biblia como un libro mítico, un libro mágico. Discúlpenme, es palabra de Dios y pide cambio de actitudes. Entonces empecemos a tener actitudes de fe, de amor, de esperanza y no anden buscando culpables. Ah, Señor, es que me tentó el chamuco y entonces frígate al chamuco y yo no, no, tú fuiste responsable. Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste? Entonces, sí, el mal tiene nombre y apellido. Siempre piensen que somos responsables, incluso de nuestras enfermedades. A veces no nos cuidamos, no nos atendemos y a veces nos pasan cosas que no deseábamos, pero es nuestra criaturalidad. Y entonces le pido a Dios, Dios mío, ayúdame. Ayúdame en mi fragilidad, ayúdame que me siento mal, que el medicamento haga efecto, que este doctor me atienda con esa benevolencia de tu amor y que tú estés en sus manos. ¿Cuántas veces nos encomendamos en una cirugía al médico que atiende y le pedimos, Señor, que ilumina al médico, que no se equivoque? Y después de la cirugía que salió todo bien, gracias, Señor, gracias porque estoy bien. Y es la actitud de un creyente, es todo. Este mundo está hecho para que vivamos bien, en paz, en armonía, en solidaridad. Venimos a ser felices por caridad, pero a veces complicamos tanto la vida y muchas veces porque tenemos un mal concepto de Dios. Hay que empezar a aclararlo, poco a poquito, poco a poquito. Eso se requiere a estudiar teología. Yo les recomiendo que lean Vaticano II, les dije, ahí está todo un tratado de todo Vaticano II, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosantum Concilium, Dei Verbum. Si leyeran Vaticano II, van a conocer la belleza de la teología actual, cómo los grandes maestros de fe nos han dejado grandes tratados para conocer al Dios revelado por Cristo. Lean Vaticano II, nada más eso, lean y ya tienen todo un tratado de teología muy bien hecho. Ok, pues Gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Y hay otra manita por ahí, es Aura y Francisco. Adelante. Digo, ya para cerrar, gracias, para no extendernos. Ajá. Adelante. Bueno, ojalá que lo pudiera decir en un minuto, pero yo quería comentar de que sentía, mi sentir es de la influencia que otras personas tenían en Hope, ah, en el sentido de que ¿cómo dice? Lo apuntaban, dice, mira qué bueno eres y mira cómo Dios te paga. Hace cerca de 15 años, cuando mi hijo le diagnosticaron cáncer de leucemia, yo estaba muy tentada, ¿verdad? En varias ocasiones de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué que lo sentía tal vez como castigo? Porque era bastante doloroso ver a un chiquillo de 16 años vomitarse por las quimioterapias que tenía y que yo no podía hacer nada por él. Al final, bendito Dios, fueron los tiempos en donde más me sentí cerca de Dios por tantas oraciones de mi familia, de mis familiares. Yo no podía actuar de manera diferente de decir gracias por tener esa experiencia. Y ahora, pues tengo que decirle a las personas, mi hijo se salvó y o sea, no tengo palabras para decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me permitiste tener a mi hijo vivo aún y que ahora ni siquiera una aspirina toma ese muchacho? Entonces, es ahí, ¿verdad? Pues sí, nos recriminamos mucho cuando nos va tan mal como le fue a Job, pero ¿cuántas veces no mencionamos las cosas buenas? Que también le puede ayudar a otros decir, estamos bien, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, tenemos el cariño de los amigos, de la familia de la iglesia. ¿Por qué no comentarlo más que las cosas negativas? Muy bien, no, es correcto y te agradezco tu compartir y tu experiencia desde Dios. Exactamente, tú mismo lo viviste y has crecido y qué bueno que nos compartas lo bello, lo bonito, pero es que muchas veces nos toca mucho el mal, la enfermedad, un asalto, una desgracia y por eso nos unimos a compartir estos dolores, porque es correcto,
Es triste que no hablemos de las bondades de Dios, pero es que lo que más nos afecta, ¿ven? Lo que más nos afecta es nuestra creaturalidad, exactamente, ¿no? Entonces, pues demos gracias a Dios porque Él está con nosotros en medio de nuestra creaturalidad, ¿no? Y yo creo que tú estás agradecida. Y aquí hay muchos hermanos que han padecido algunas situaciones bien difíciles y que hoy con la fe, la oración, no la soberbia, entendiendo nuestra fragilidad, nos ponemos en manos de Dios. Es eso, pónganse en manos de Dios y Él es bueno. Dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero muchas veces nos gana la soberbia. Y es ahí donde a veces, como tú dijiste, estabas tentada a ser soberbia, a decir, ¿por qué yo? Y Dios, no. Pero cuando te pusiste en manos de Dios, dijiste, Señor, mi hijo te lo entrego y aquí está. Dios sabe en su bondad por qué. Y es su creaturalidad. Es fuerte tu hijo, como tú dices, ni una aspirina toma hoy. Es su creaturalidad. Otros no, mira, yo nací miope desde niño, ya llevo 2 cirugías y no se me va a quitar lo miope y lo menso también, me dice el doctor. Pero bueno, es parte de mi creaturalidad, es parte de mi ser humano. Y digo, Señor, gracias porque al menos hay lentes y que todavía puedo ver y ver tu creación. Y le doy gracias a Dios. Hay quien, por ejemplo, en la mañana me decía mi mamá, a tu primo chiquito lo operaron del apéndice de emergencia. Y es que a todos mis 5 primos de mi tía los han operado del apéndice. Yo decía, wow, esta familia está marcada por el apéndice. Y pues digo, es su fragilidad, cada quien va reconociendo sus puntos débiles. Le dije, qué bueno, ¿a poco el chiquitín cesarín? Sí, lo acaban de operar. Digo, oye, ya operaron a fulano, mengano. Oye, pues todos salieron defectuosos del apéndice, le decía a mi tía yo, porque pues ya ahora está chiquito. Sí, dice, pues ni modo, es nuestra ¿qué? Creaturalidad. Dije, mira, y aquí en casa todos ciegos, miopes, pues es nuestra creaturalidad. Hay otros que tienen gastritis. Yo, gracias a Dios, me puedo echar mis pambazos, mis tlacoyos sin ningún remordimiento, ¿verdad? Hay quien, pero eso sí, tienes gastritis y le entras muy bonito y luego estás ahí con... Es que te provocas el mal, discúlpeme. Seamos críticos nada más y aprendes mucho de Dios, de su amor. Y Dios va a decir, Jorge, te dije que no te echaras más tlacoyos y mira, te lo estás comiendo. A eso vamos, ¿verdad? Que ya no le estés comiendo y estás, que no tomes Coca-Cola y ahí vas por tu Coca-Cola, por favor. Es cuando a veces no respetamos también nuestra creaturalidad y hay que entender esta fragilidad. Y bueno, bendito sea Dios que tenemos ejemplos del amor, de su bondad, desde nuestra creaturalidad, porque somos criaturas finitas y vamos a superar todo esto cuando estemos con Él en la vida eterna. Dice Apocalipsis, ya no habrá llanto, no habrá calor, no habrá frío, ya no tendremos sed, ya no tendremos ganas de tacos, porque ya estaremos comiendo maná delicioso, dice el Talmud. Pues esperemos eso, ¿verdad? Mientras aquí, hermanos y hermanas, a cuidarnos, a querernos, a hacer el bien y a humanarnos como Dios quiere, a ser santos como Dios es santo. Pues muchas gracias por su participación. Yo agradezco nuevamente a los misioneros de la Santísima Trinidad, a la hermana Vero por invitarme, a ustedes por darse este espacio de reflexión. Gracias, gracias y que esperemos vernos en alguna otra catequesis con mucho gusto. Así que pues siempre darle gracias al Señor. Así que pues gracias y estamos en Gracias, comunión Jorge. fraterna. Adelante, adelante. Pues solamente agradecerte. Me parece que es un tema que se responde desde la interdisciplinariedad de muchas ciencias como la teología. Y justamente esa es una de las finalidades de este proyecto de formación, que tengamos la respuesta de la fe, que tengamos la respuesta del desarrollo humano, que tengamos la respuesta de la espiritualidad, porque los procesos humanos pues son complejos y no tienen una sola respuesta. Y que tengamos la riqueza de estas herramientas, de expertos como Jorge, pues es una bendición. Y pues gracias, Jorge, por tu tiempo, tu disponibilidad y claro que sí, en un futuro las puertas de este proyecto están abiertas para ti nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Que estén bien y que Dios los bendiga, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Amén, gracias, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Dios les bendiga.
Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, gracias a Jorge, ustedes. Buenas gracias. noches. Gracias, Jorge. Gracias, Padre. Percha, ¿cómo me salgo? Antes de que cerremos Gracias. nuestra sesión de Zoom, solamente recordarles que el próximo 5 de septiembre estará con nosotros el padre Gustavo Amel de los Misioneros Trinitarios para compartir el tema Historias de Perdón y Reconciliación en la Sagrada Escritura. Entonces todos están cordialmente invitados. Nuevamente reitero la invitación a las personas que están aquí por primera vez. Si quieren seguir participando de estos eventos que no tienen ningún costo, esto se sostiene con donaciones únicamente, pueden dejarnos un número de WhatsApp en el chat y nosotros lo vamos a agregar a nuestros grupos donde enviamos toda la información de nuestros eventos. Igualmente para todas las personas que están en el área de Hidalgo, a los alrededores de nuestro noviciado, el próximo 9 de septiembre tendremos un taller sobre depresión. Lo impartirá la psicóloga Isabel Jasso. Creo que es una herramienta muy buena para autodescubrirnos, aprender y en su momento tener herramientas para seguir ayudando y para ayudarnos también. Entonces, quien tenga la oportunidad, igualmente, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales puede hacer su registro y con mucho gusto incluimos a las personas en estos talleres. Igualmente, la grabación del tema de hoy, como el del tema de hace 2 semanas, estará el día de mañana en nuestro canal de YouTube que se llama Proyecto en Manos del Alfarero, para que lo puedan ver con detenimiento, reflexionarlo, incluso para recomendarlo a otra persona que creemos que pueda serle de utilidad. Bien, pues vamos a terminar haciendo una oración y le voy a pedir a María Luisa Pérez que nos ayudes a la oración final. Sí, gracias, Padre. Pues, como nos compartía el ponente en esta segunda parte, pues demos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él está con nosotros, se hace presente en la historia de cada uno. Pidámosle que Él nos dé esa capacidad de reconocer nuestra humanidad, nuestra limitación, y que le demos a Él el lugar que le corresponde en nuestras vidas, que es nuestro Creador. Y podemos decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, No nos dejes caer en la tentación. y líbranos del mal. Amén. Padre, si nos da la bendición, por favor. Claro que sí, que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén.